Hola, profe, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Herrera, yo cuento con Daniela Ramírez. Vamos a tratar de explicarte nuestra valoración de Third Corp Bank en los Estados Unidos, uno de los bancos regionales más grandes, y tratar de explicarte por qué damos una recomendación de compra fuerte. Lo primero que te voy a hablar es del análisis mundial y pues ya el análisis de la firma para tratar de explicarte un poco pues los supuestos que hicimos en el modelo de flujos de caja libre y mi compañera te va a explicar el de múltiplos, el modelo de múltiplos y el análisis del sector financiero y de los Estados Unidos. Lo primero que vimos fue las cifras, bueno, ya para empezar a hablar del análisis mundial, lo primero que hicimos fue ver las cifras de crecimiento. Las cifras de crecimiento según el FMI, Bloomberg y el Banco Mundial estaban ubicadas alrededor del 2% para este año y 4% para el próximo año. Todo esto explicado pues por unos factores de riesgo que se mitigan en el futuro. Estamos hablando del Brexit, de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, de los descontentos sociales en Latinoamérica. Estamos hablando de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Chile y recientemente Colombia, y además de los precios de las materias primas que están en particularmente en niveles bajos respecto pues a lo que eran hace 5 años, donde la demanda mundial de estas commodities pues eran bastante altas y daban pie a que países emergentes crecieran. Lo que nosotros queremos, bueno, lo que nosotros queremos relacionar acá es el crecimiento mundial estaba estrechamente relacionado con el precio del dólar debido a que es un activo de reserva y de esta forma con el crecimiento de los Estados Unidos. Mm, Y además la Fed define sus decisiones a partir del crecimiento de Estados Unidos y otras variables como la inflación, que también tiene incidencia en el valor de la moneda. Entonces, todo esto para decirte que nuestro banco básicamente está estrechamente relacionado con las decisiones de la Fed, debido a que básicamente si la Fed sube tasas, entonces reduce el margen de ganancia de los bancos. ¿De qué nos dimos cuenta? Básicamente en este momento que eh, nuestro banco en particular enfrenta dos retos. El primero es que los préstamos no han crecido al nivel esperado, es decir, los préstamos no han crecido a lo que sí aumentó el margen. Lo que deberíamos estar esperando en los próximos años es que los préstamos en los Estados Unidos aumenten debido a esta reducción en tasas, que aumenten las ganancias de nuestro banco. Y asimismo vemos una amenaza y es que los bancos mundiales, por ejemplo JP Morgan, para ponerte un ejemplo, está empezando a tener planes de expansión para el sector retail, o sea, ya los préstamos más de cara al consumidor, que es el fuerte pues, de nuestro banco. A pesar de ello, nuestro banco aún proyecta, a pesar de ser un banco que creció a finales de 1890 y pico para esos años, sigue siendo un banco que tiene crecimiento. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que los ingresos operativos siguen creciendo debido a lo que te digo es las tasas de interés y que tiene planes pues, de expansión y de lucha contra estos riesgos que nosotros estamos viendo, por lo que básicamente por eso nosotros te vamos a explicar unas de las cosas, de los supuestos que utilizamos en ambos modelos. Bueno, que nos vimos que los dueños del banco son estadounidenses en su mayoría. Su posición de deuda es muy buena, a pesar de que es alta, está proyectada para muchos años en el futuro, pues debido a la trayectoria tan buena que tiene el banco. Según el índice pues, de probabilidad de default de Bloomberg, está alrededor de 0.07%, una posición muy sólida. Una capitalización de mercado de 21.5 billones de dólares. Y ya con esto puedo tratar de explicarte un poco el modelo que nosotros hicimos de flujos de caja. Entonces básicamente lo que primero hicimos fue tratar de calcular el KPM, pues con la tasa de rendimiento del mercado y la tasa cero riesgo. Como tasa de cero libre de riesgo usamos los T-bills porque creemos que es la que los inversionistas más usan en el trade-off entre renta variable y renta fija. En la medida en que suben la tasa de los T-bills, entonces menos gente empieza a invertir en índices como el Standard Poor's, que fue básicamente los rendimientos del Standard Poor's, fue la rentabilidad del mercado que usamos. El KPM nos dio un valor bastante elevado que va conforme a nuestras expectativas, pues que era alrededor del 12%. Mm, y además, pues que era muy cómodo para los análisis que nosotros teníamos. Y es que lo que nosotros creemos es que un, un inversionista siempre va a querer batir la tasa pues del mercado, por eso utilizamos el Standard Poor's 500. Bueno, ya una vez calculado el KPM, entonces utilizamos el WACC, pues empezamos a proceder con el cálculo del WACC, que es básicamente una
combinación o una ponderación la tasa que quieren los dueños de la empresa, es decir, del patrimonio, y la tasa que quieren los acreedores. Entonces, como tasa de acreedores, la sacamos de las notas de los estados financieros, y la tasa que quieren el patrimonio utilizamos el KPM. Mm, a partir de la fórmula, pues nos dio un WACC de en torno al 7%, un WACC que nosotros creemos que es el apropiado. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Proyectamos los flujos de caja a 6 años, porque este va a ser nuestro primer supuesto, pues que creemos que es un poco moderado, porque lo que les dije, la compañía va muy conforme a los ciclos, tiene una gran trayectoria, aún tiene planes de expansión en los Estados Unidos, y los ingresos operativos siguen creciendo. Entonces lo que nosotros vemos es que decir que va a crecer 6 años más es una propuesta totalmente moderada. Y además el WACC nos dio particularmente pues bajo conforme a lo que nosotros creíamos, porque utilizamos una tasa cero riesgo baja, porque utilizamos otros factores que nosotros creemos que están apropiados a lo que la compañía pide, y en torno a eso nos dio un WACC que nosotros creemos que es bajo conforme a lo que debería ser, debido a estos supuestos pues moderados que nosotros tenemos. Eh, ¿A qué nos lleva a que nos dé el WACC bajo? A que cuando proyectamos a futuro los flujos de caja y lo proyectamos con los bonos, con la tasa de los bonos de tesoro a 10 años, que creemos que de nuevo es la propiedad, debido a que la fuerte relación que existe entre la Fed y la compañía. Entonces la proyectamos a 10 años y la trajimos a valor presente con el WACC. Y esto nos daba en torno bueno, y con los flujos terminales también utilizamos el G, el factor G, que es básicamente un múltiplo entre el ROIC y el IR. Bueno, esto nos daba que la valoración de la compañía estaba en $63 la acción, y lo que nosotros creemos es que la valoración de la compañía realmente es mucho más, debido pues, a los supuestos moderados que ya te he mencionado. Básicamente, que es lo del crecimiento, y las tasas que utilizamos, que son las más bajas del mercado, hacen que el WACC sea bajo, y que de esta forma el valor de la compañía sea bajo conforme a lo que nosotros creemos. Entonces lo que nos vamos a dar cuenta es que el valor de la compañía efectivo, si hacemos supuestos más acertados y no tan moderados, vamos a llegar a un valor de la compañía más elevado, y lo que nos recomienda es una compra fuerte. Muchas gracias, profe. Entonces te dejo con mi compañera, que te va a explicar el modelo de múltiplos y el análisis sectorial y de Estados Unidos.